Hola chicos, espero que estén teniendo un gran miércoles. El propósito de la sesión de hoy lo van a encontrar al inicio de esta diapositiva, en su guía semanal o en el Word. Vamos a retomar de donde nos quedamos. Les recuerdo que así va a ser la nueva dinámica de trabajo, entonces vamos a ver qué tal nos funciona. Nos quedamos en la composición social. ¿Cómo se va a regir la sociedad novohispana? Bueno, al igual que las sociedades prehispánicas, la sociedad de la Nueva España también va a estar marcada por una fuerte jerarquización. La diferencia de una sociedad y otra es que la jerarquización empleada por las civilizaciones prehispánicas no está basada en la raza o en tu composición étnica, sino más bien en las actividades que desempeñaban los distintos grupos que conformaban la sociedad, ya sea guerrero, tlatoani, sacerdote, comerciante, esclavo, campesino, buen agricultor. En cambio, la sociedad novohispana sí se va a regir o su jerarquía va a estar basada en una situación de raza, en una situación étnica. Es decir, que encima de nuestra pirámide social vamos a tener a los españoles y muy por debajo, la último estamento, vamos a tener a los negros. Esta sociedad sí se va a regir por el tipo de sangre, por el tipo de composición racial y por las etnias. Aunado a ello, vamos a tener que esta pirámide social depende o de la que va a depender en gran medida la limitación de los privilegios, la distribución de trabajos y sobre todo las riquezas. Es decir, que mientras un grupo reducido que vienen siendo los españoles poseían grandes cantidades de dinero producto de la explotación de las nuevas tierras y de las riquezas que otorgaba la Nueva España, quienes van a explotar esos productos van a ser los esclavos, que en este caso vienen siendo negros, y los indígenas, que van a dar como resultado una sociedad desigual, una sociedad esclavista y una sociedad sumamente injusta con el derecho o los derechos a las minorías, que posteriormente va a culminar con la independencia promovida por los criollos. Cada uno de los estamentos que vemos aquí, españoles, peninsulares, criollos, indígenas, castas y negros, cada uno de estos, como lo podemos ver, tiene una función social. No pueden adquirir los mismos puestos, es decir, un criollo, pese a tener sangre española, no puede acceder a los privilegios y puestos y riquezas de un español propiamente. Y una casta, una de las tantas castas que ustedes ya vieron en su Word o que van a ver cuando realicen la actividad del Word, no puede tener los mismos privilegios que un criollo y que un español, aunque tengan en medida porcentajes de sangre española dentro de su composición racial. Muy bien, esta sociedad estratificada y estas castas que ya vimos en nuestra pirámide social van a ser producto de un mestizaje. Recuerden que el mestizaje no es algo nada más biológico, la unión de distintas razas, sino también es algo cultural. Vamos a tener tres razas principales o tres razas puras: la indígena, la española y la negra, ¿no? Independientemente de que la negra sea considerada una raza pura, acuérdense que estamos basando nuestra composición social bajo juicios raciales y étnicos. Por lo tanto, los negros van a ser considerados sumamente inferiores y con altas capacidades de trabajo, por lo cual para lo único que van a servir dentro de la sociedad novohispana es para ser considerados esclavos. A partir de estas tres razas se van a hacer toda una mezcla de etnias a las que vamos a denominar castas, que repito son las que van a encontrar en su actividad del Word. Recalco, no se les olvide, esto es bien importante porque lo vamos a retomar y que ustedes lo van a retomar para su situación didáctica final. El mestizaje, más allá de ser un proceso biológico, también va a ser un proceso cultural. De ahí que nuestras costumbres, que nuestras tradiciones sean tan y tan y tan y tan variadas. Por ejemplo, a quien de ustedes les gusta comer chicharrón o jamaica, ¿no? O a quienes les gustan los ritmos fuertes provenientes de los tambores, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es herencia de la raza negra.
nuestro festival del Día de Muertos, nuestra tradición de poner ofrenda, de realizar cultos, las grandes fiestas patronales que se hacen, son producto de la concepción indígena previa a la llegada de los españoles y que, bueno, se combina con el proceso de evangelización. Por ejemplo, el arroz con leche, a los que les guste el arroz con leche, el trigo, la cerveza, ¿no? Todo ello viene de la cultura española y que al final nos va a dar un rico proceso cultural del que hoy en día nosotros gozamos, pero que viene precisamente desde la colonia, de este mestizaje cultural que existe, que se crea, esta combinación de culturas e ideologías que traen estas diferentes razas. Y es así como vamos a culminar con nuestras castas. Una vez que estas tres razas comienzan a mezclarse entre ellas, van a dar como resultado 16 de las que son conocidas, había muchísimas más, 16 castas. Este sistema, al que le vamos a llamar sistema de castas, es un sistema que se va a implementar mientras España tenía posesión de las Américas. No solamente la va a tener la Nueva España, sino también la va a tener el Virreinato del Perú, por ejemplo, el Virreinato de la Nueva Vizcaya, que es parte de lo que hoy es Estados Unidos, que anteriormente recuerden que formaba parte de nuestro territorio nacional para este momento, el Reino de la Nueva Vizcaya, el Reino del Perú, Cuba, la Nueva España, que somos nosotros. Todo este sistema de castas se va a implementar en las distintas colonias que tiene España en América. La intención de este sistema es clasificar a las personas mediante precisamente las razas, los cruces, que vienen siendo este proceso de mestizaje, y las etnias. Y esta jerarquización de importancia, es decir, las castas más valiosas y las castas menos valiosas, se van a distinguir por el porcentaje que cada grupo tenía de sangre española. Es decir, si nosotros analizáramos la pintura que tenemos aquí, podríamos decir, bueno, a lo mejor las 4 primeras castas son más importantes que las 4 últimas castas. Las 4 primeras castas podían acceder todavía a determinadas actividades y funciones dentro de la Nueva España, y las últimas castas pues les quedaba el comercio, la precariedad, vivían en condiciones de pobreza, no tenían los insumos suficientes para vivir, sus casas estaban deterioradas, su vestimenta era precaria, porque no pertenecía o el porcentaje de sangre española en estas razas, en estas etnias, era mínimo. Esto es bien importante, recuerden, ¿cómo jerarquizamos las castas? ¿Cuáles son las castas de mayor impacto? ¿Cuáles son las castas de menor impacto? ¿Por qué se ordenaron así? Por el porcentaje que van a tener de sangre española. Nada más por eso. Muy bien, chicos, ahora tenemos otra división social dentro de la Nueva España. Cuando se da el proceso de las castas o anterior al proceso de las castas, vamos a tener la República de Indios y la República de Españoles. ¿Quiénes formaban parte de la República de Indios? Pues los naturales o los indígenas, que en un inicio se van a someter a los encomenderos. No se les olvide, un encomendero o el sistema de encomienda, más bien, es cuando se le asigna a un español un grupo determinado de indígenas que, a cambio de brindar trabajo para las haciendas, a cambio de brindar trabajo o servidumbre para el español debe proporcionarles alimento, comida y sobre todo evangelización, es decir, darles las dotes de la religión católica. Esta República de Indios va a estar fuertemente jerarquizada y se va a regir también por el porcentaje de sangre indígena que tenían las personas en su momento. Entre más porcentaje de sangre indígena tenían, más pertenecían a la República de Indios, cosa contraria que va a pasar con los españoles. Para el caso de la República de Españoles, los españoles se van a encontrar bajo el sistema de Castilla y se van a regir con las leyes de Castilla de la España, es decir, de la corona española.
a diferencia de la República de Indios. La República de Indios se va a regir por los usos y costumbres que ya llevaban a cabo los indígenas, siempre y cuando éstas no atentaran contra la iglesia, es decir, les van a permitir hasta cierto punto conservar la poca organización política que les quedaba, la poca organización social que ya tenían, como lo van a hacer las tierras comunales, por ejemplo, donde un pedazo de tierra pertenece a todo un grupo de indígenas, la cuidan, la trabajan y la riqueza que se genera es para todos. A diferencia de los españoles se van a regir por las leyes de Castilla. ¿Cómo se consideraba a una persona que fuera español? Bueno, entre menor cantidad indígena tuviera, más español era. Y entonces, si nosotros teníamos un porcentaje mínimo de cantidad indígena, no éramos considerados indígenas y no pertenecíamos a la República de Indios, sino más bien ya pertenecíamos a la República de Españoles. Entre más cantidad de sangre indígena tuvieras, menos español eras. Y eso es algo que va a atemorizar muchísimo a los criollos, porque ni los indígenas, es decir, no encuentran lugar ni en la República de Indios ni en la República de Españoles, porque son una mezcla tanto de los indios como de los españoles, son 50-50, entonces estos nuevos criollos se van a topar a una falta de identidad y de sentido de pertenencia hacia la Nueva España. Y estos criollos van a ser los que en su momento van a encabezar el sistema, más bien el movimiento de independencia. Muy bien, chicos, ya nada más nos quedan ver qué actividades realizaban las tres principales razas. ¿Por qué es bien importante? Porque cuando ustedes realicen su descripción y su investigación sobre la casta que escogieron, van a tener que partir desde toda la descendencia sanguínea que tienen hasta llegar a estas tres principales razas para que puedan ver y puedan darse una idea de qué actividades tienen que realizar. Porque no hay mucha información sobre las actividades determinadas que podía realizar cada casta. En las pinturas que van a ustedes a buscar, sí ayudan a reflejar ciertas actividades y ciertas posiciones económicas que las determinadas castas tenían, pero estas actividades económicas, estos puestos sociales, este estatus, solo se va a poder reflejar si sabemos de qué raza proviene la casta que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos que la sociedad novohispana, independientemente de que se va a regir por raza, por etnia, por color, también lo va a hacer uniendo esa jerarquización con la jerarquización política y económica, es decir, los españoles no pueden trabajar en las minas, no pueden ser esclavos, no pueden ser sastres, comerciantes, cocineros. En cambio, los indígenas no pueden acceder a los puestos de gobierno, no pueden tener posiciones económicas altas, no pueden tener la posesión de tierras, ¿no? Cada color con su posición social, política y económica. Entonces tenemos tres principales razas y determinadas actividades. Para el caso de los españoles, su principal fuente de ingreso provenía del trabajo forzado de los indígenas y los negros. Estos españoles van a tener o van a buscar la obtención de poder y prestigio y generalmente se van a regir bajo los lineamientos de nobleza. Entre más noble, más posición deberías de tener, más prestigio tenías que tener, entre menos noble, peor. Hay algunos españoles que son los españoles pobres, que son los que llegan de España a residir en América, españoles peninsulares, pero que no encuentran la riqueza que buscan. Entonces, en vez de generar mayor riqueza, como la mayoría de los españoles, se quedan pobres porque invierten todo lo que tienen en hacer el viaje. Y bueno, estos españoles sí van a trabajar, pero no a un nivel de esclavitud como los negros y los indígenas. Estos españoles que sí trabajan, pero que son pobres, van a estar protegidos por la iglesia y por la corona. Los españoles van a ser quienes tienen el control de las tierras, poseían la riqueza que se extraía de las tierras. Acuérdense que además se enviaba a España
y los españoles van a ser los únicos que puedan ostentar determinados, vamos a ponerlo así, determinadas etiquetas en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a moda, en cuanto a iglesia, en cuanto a beneficios con la corona directamente, etcétera, etcétera, etcétera. Los indígenas son los que van a regirse bajo un lineamiento de la época feudal. En la época feudal, recuerden que siempre existía el amo y el siervo. Generalmente el amo era el rey y el siervo eran los súbditos. El rey estaba a cargo de darle al siervo protección, comida, alimento, tierra, seguridad, vestimenta, algo así como lo que pasaba en la época prehispánica con algún sistema económico que por ahí también ya habíamos visto. Y a cambio de eso que brindaba el rey, el siervo tenía que darle retribuciones, pagar una especie de tributo, ya sea un tributo físico, más aparte el trabajo que el siervo pueda brindarle, la mano de obra en la que se convierte el siervo para el rey. Bueno, en la Nueva España va a funcionar así para los indígenas. Los indígenas van a realizar trabajos agrícolas y mineros para poder brindarle al amo, para poder darle al español o para poder llenarle al español sus haciendas de riquezas naturales, económicas, para poder llenar los bolsillos de los españoles. Y bueno, es un sistema esclavista, sigue siendo un sistema esclavista porque los indígenas trabajan sin obtener retribución, porque toda la retribución se supone que la tiene que brindar el español. En este caso, en este sistema, acuérdense que también existen los encomenderos, que es el mismo caso, y los españoles se tienen que encargar de evangelizar a los indígenas. Los indígenas no van a estar protegidos por la corona española en un inicio. ¿Quiénes interceden por los indígenas? Los evangelistas. Todas las órdenes mendicantes que en algún principio vimos son los que se van a encargar de darle a los indígenas o de solicitar a la corona ciertas leyes que ayuden y protejan a los indígenas de las barbaries y de la agresión en exceso que van a llegar a tener los españoles con el pueblo indígena. Y por último tenemos a la raza, que no está protegida ni por la corona ni por los ni por la iglesia, perdón. Son los negros. Los negros son los esclavos sin privilegios, sin derechos, sin protección, y la descendencia de los negros, y propiamente los negros, van a ser esclavos que trabajen en minas, que trabajen en los cultivos azucareros, que trabajen en los cultivos de trigo, en los cultivos de tabaco, en las zonas de pesca. Por eso muchos negros se quedan en la costa. Si alguna vez han viajado a Veracruz o a Acapulco, vamos a poder ver a muchos mulatos, por así decirlo, con esa apariencia, que ingresan a las costas, nadan, van hacia abajo, retoman un erizo, te lo enseñan, te lo muestran, lo devuelven al mar, ¿no? O lo tienen ahí durante todo el viaje que ustedes hacen. O te dicen, caballero, si usted avienta una moneda al mar, yo la recojo y me la quedo, o algo así. Muchos de estos negros, porque acuérdense que llegan desde África, o en este caso los ladinos que llegan por Europa, o que ya estaban en Europa y que nada más los traen, o que van a África a traer más esclavos, llegan a las costas, se asientan en las costas y se quedan en las costas. Los negros y su descendencia, independientemente de que van a ser esclavos y que tienen que trabajar en estas zonas que ya les mencioné y bajo estas actividades, algunos también van a ser comerciantes, van a ser sastres, cocineros. Las mujeres eran nanas, cocineras y empleadas domésticas. En la Nueva España se va a dar mucho que los niños que nacen no van a ser amamantados por la mamá española.
Si en ese momento la negra, la mulata, el saltatrás, que son castas provenientes de los negros, el lobo, por ejemplo, no, el jíbaro no, perdón, el lobo, por ejemplo, que son castas que tienen mayor sangre negra, si en ese momento alguna de ellas dio a luz o tiene niños pequeños, son ellas las encargadas de amamantar a los niños blancos, ¿no? Por eso algunos investigadores han dicho que América Latina se amamantó con leche esclava, con leche negra, y que el crecimiento de estos niños dependió en gran medida de las nanas, estas señoras que cuidaban a los hijos de los españoles. Bueno, estas son actividades que brindaban o que realizaban las tres principales razas, y que sus descendencias también las van a hacer mezcladas con la otra raza. Por ejemplo, si un negro y un indígena tenían una casta, una propia casta, bueno, entonces realizaban no solo actividades de los negros, sino también de los indígenas, y así es como ya lo van a ver en las imágenes, algunos negros y algunos indígenas logran escalar de alguna manera en cuanto a posición económica. Espero que hayan entendido el tema, espero que no tengan dudas. Si hay alguna duda, por favor, les pido que en su Word la asienten para que cuando yo me conecte pueda brindarles esa o satisfacer esa duda.